Un nuevo shock golpeó de nuevo a la familia Markle. Thomas Markle se pronunció sorprendentemente y reveló detalles impactantes sobre la relación entre Meghan y su madre Doria. Cosas que nadie sabía antes. Esta narración no solo abre un capítulo misterioso en la infancia de la duquesa de Sussex, sino que también plantea numerosas preguntas sobre la verdad detrás de la imagen de la familia perfecta que Meghan siempre ha construido. ¿Es esta la verdad oculta durante mucho tiempo, o solo otra bomba en el interminable conflicto entre Meghan y su propio padre? La historia comienza con la imagen de Thomas Markle, un padre que está de pie en silencio, junto a su buzón. En sus ojos hay una mezcla difícil de describir de anticipación, emoción y orgullo. Este padre está esperando un momento significativo. Su pequeña hija, Meghan Markle, está muy a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida. Ella se va a casar con un príncipe. En su imaginación, ella aparece con un vestido blanco puro, ojos brillantes, una sonrisa tímida y la música suena en armonía con la felicidad de toda la familia. Pero día tras día, el buzón permanece vacío. Ningún sobre, ningún sello dorado aparece. En cambio, se oye una extraña frase por teléfono. «Estamos muy contentos de verte, padre». Supuestamente, la invitación se perdió en el correo, pero el camino a la verdad ya se encuentra en un hilo suelto de un vestido que parece perfecto desde la distancia. Un ligero tirón es suficiente, y toda la prenda se desgarra, de modo que se hacen visibles fragmentos ocultos que nunca se han contado. Porque Thomas Markle enfatiza una y otra vez que la historia de su hija no es un dulce cuento de hadas de un romance real, como se cree. Él la describe como un plan elaborado, una estrategia que lo empujó al borde y lo convirtió en el villano en la historia que Meghan Markle quería presentar al mundo. Está convencido de que ni Meghan ni su madre Doria simplemente lo olvidaron, sino que lo eliminaron conscientemente de esta imagen. Esta es la historia de una invitación perdida, un escándalo cuidadosamente organizado y una boda que fue seguida por millones de personas, pero que, según Thomas, se basó en secretos que nunca fueron revelados. Antes de que se abrieran las puertas del palacio, Meghan Markle había vivido muchas vidas, cada una un juego de máscaras finamente elaborado. Thomas Markle informa que su hija aprendió desde temprana edad a diseñar su propia historia. No se trataba solo de peinados o estilo, sino de la forma en que moldeaba su identidad. En la escuela, los profesores nunca habían visto a Doria, ni una sola vez. Cuando finalmente apareció en la ceremonia de graduación de la high school de Meghan, todos se asombraron, porque nadie sabía que la chica tenía raíces afroamericanas. Durante muchos años, Meghan hizo creer a la gente que era italiana. A menudo hablaba de Malta como si fuera parte de su historia autocreada. Doria tenía una piel olivácea, una reserva misteriosa, y su origen nunca fue objeto de conversaciones. Pero muchos años después, en el centro de atención de la realeza, Meghan se convirtió en la duquesa mestiza, la primera en la monarquía británica. La misma mujer que una vez borró su pasado, ahora lo izaba como una bandera. En opinión de Thomas Markle, esto no fue una maduración normal, sino una estrategia cuidadosamente calculada. Él cree que Meghan construyó su historia para encajar en cualquier mundo en el que entrara. Una hoja blanca que se reescribía una y otra vez, según el entorno. Hollywood exigía una belleza misteriosa, y ella la ofreció.
La casa real quería diversidad, y ella la vendió. A los ojos de Thomas, esto suena inteligente, pero es hueco como la construcción de una torre de espejos, brillante, pero sin profundidad real. Cada reflejo contenía una parte de la verdad. Sí, pero nunca toda la cara. Meghan Markle en su memoria no era un monstruo. Era solo una chica que odiaba lo ordinario, que aspiraba a ser elegida, vista y amada. Entre castings, alfombras rojas y palacios, reconoció gradualmente que la verdad era demasiado pesada para llevarla. Así comenzó una doble vida. Una vida que ni las cámaras, ni los focos, ni el mundo exterior capturaron por completo. Si hay un nombre que Thomas Markle encontró particularmente sospechoso, es Doria Raggle. Enfatiza una y otra vez que el pasado de Doria está lleno de inconsistencias y lagunas misteriosas. Después de muchos años en los que había desaparecido de la vida de Menz, reapareció a mediados de los 90. Vivía en una vivienda social hasta que tuvo que mudarse en 1997. Poco después, su padre murió en un accidente que la policía calificó como un percance común. Thomas Markle lo encontró inverosímil. Se supone que el hombre se cayó mientras paseaba al perro, pero cada detalle despertó dudas en él. Thomas se refirió a rarezas. Doria fue la única testigo. Las lesiones del padre no parecían provenir de una simple caída. Fue encontrado en la hierba, no en el hormigón. Sin embargo, fluyó una cantidad inusual de sangre. Y lo que hizo que la sangre se congelara en las venas de Thomas, Doria guardó la correa del perro, que supuestamente fue la causa del accidente, como recuerdo. Para él, eso no era una expresión de dolor. Era frialdad, una distancia invisible e infundada. No hizo acusaciones directas, pero el miedo en sus ojos y palabras era tan claro que todos lo notaron. Él cree que Doria es capaz de actos crueles, que la serenidad y el aura espiritual que mostraba ocultaban una afilada cuchilla. Por eso dijo una vez públicamente: «Sé que quieren que muera». Estas palabras no provenían de una persona que buscaba fama, sino de un padre que había observado durante demasiado tiempo, que había mirado demasiado profundamente en las lagunas y los secretos. A los ojos de Thomas Markle, las fotos radiantes, la apariencia real y el brillo de los focos eran solo una fachada. Debajo de ella yacía un plan silencioso y cruel destinado a borrar un pasado caótico y crear una imagen pura para el ascenso de Meghan Markle. Ya sea que estos detalles puedan probarse o no, una cosa es segura para Thomas. La reaparición de Doria no fue una coincidencia. Sucedió justo en el momento en que la vida de Meghan abrió un capítulo completamente nuevo, cuando su destino cambió para siempre. Cuando el príncipe Harry le presentó Meghan Markle al mundo, dijo que él sería la familia que ella nunca había tenido. Sonaba dulce, un consuelo de un príncipe a su novia. Pero para Thomas Markle, estas palabras se sintieron como una puñalada, porque ya las había escuchado antes. Muchos años antes, el primer marido de Meghan, Trevor Engelson, había dicho lo mismo. «Finalmente tienes la familia que nunca tuviste». Esta frase repetida a lo largo de los años parecía contar una historia ya prediseñada. Dos hombres, ambos creyendo que iban a rescatar a Meghan de la soledad. Pero ninguno de ellos sabía que su padre, Thomas, todavía estaba vivo, esperando y dispuesto a llevarla de la mano al altar. En sus ojos, esto no fue una coincidencia aleatoria. Thomas Markle está convencido de que Meghan utilizó hábilmente la historia de la niña huérfana sin familia para ganarse la simpatía, controlar los sentimientos y determinar su propia narrativa.
Si todo el mundo cree que ha sido abandonada, cualquier miembro real de la familia que se pronuncie podría parecer envidioso o tóxico. Esta jugada tuvo éxito 2 veces. Una en Hollywood, una segunda vez en el palacio. Y a partir de ahí, Thomas Markle ya no fue un padre común. Se convirtió en un problema, una presencia con la que la historia real tenía que lidiar. Era un padre distante, uno que podía ser borrado con solo una línea en la biografía real. Para él, el dolor no era la pérdida de la hija por un personaje famoso, sino la constatación de que la historia de su hija había sido falsificada, que el mundo había sido vendido y que él se había visto obligado a desaparecer. Cuando el frenesí de la boda real alcanzó su punto álgido, los medios de comunicación necesitaban una historia, y a los ojos de Thomas Markle, él nunca fue esa historia. Los medios publicaron una vez una foto que mostraba a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, siendo sorprendido por los paparazzi mientras se probaba ropa y leía sobre su hija en un cibercafé. El mundo entero se rió. La prensa sensacionalista explotó, y un padre orgulloso se convirtió repentinamente en un meme que se difundió por todas partes. Pero, según él, esto no fue en absoluto casual. Afirma que los mismos fotógrafos que estaban detrás de estas imágenes naturales siguen colaborando con Meghan hasta el día de hoy. En este punto, la expresión fraude de la boda real comenzó a tener sentido. A los ojos de Thomas Markle, todo estaba planeado, una trampa elaborada para que pareciera poco creíble, de modo que Meghan y Doria Ragl tuvieran el pretexto perfecto para interrumpir el contacto con él, poco antes del gran día. Él dice: sabían cómo sería Shfinapi al final. El estrés lo enfermaría. Y cuando tuvo que ir al hospital, los medios ya tenían al villano para explotar la historia. Imagínense, un padre es humillado pocos días antes de la boda de su hija. A un miembro de la familia real se le dice que no puede asistir por razones de salud. Y Doria Arlind aparece repentinamente como la única progenitora al lado de Meghan. Esta historia parecía perfecta, sencilla, pura. Una madre amorosa y un padre ausente, ante la cámara. Pero si Thomas decía la verdad, esta historia era todo menos pura. Era una puesta en escena elaborada, una imagen cuidadosamente calculada que borraba a un progenitor para elevar al otro. Irónicamente, esta puesta en escena fue tan eficaz que nadie quiso cuestionarla. Los medios no llamaron al hospital, no comprobaron la secuencia temporal. Simplemente publicaron lo que se les alimentaba. Los mismos canales que habían alabado a Meghan se negaron a comprobar con lógica y pruebas que un padre orgulloso se había convertido en una vergüenza nacional en pocos días. Precisamente eso convirtió este capítulo en la columna vertebral de todo el escándalo. El lugar donde el cuento de hadas se convirtió en una obra de teatro. Y el público no se dio cuenta de que el guión ya estaba escrito. Antes de la boda real, antes del magnífico carruaje y los atronadores aplausos del mundo, hubo otra ceremonia, silenciosa y discreta, que se firmó el 16 de agosto de 2011 en el papel en el distrito de Los Ángeles. Thomas Markle dice que Meghan nunca les contó a él ni a Doria sobre este día. Se casó con Trevor Engelson en Jamaica, donde el sol radiante brillaba sobre el mar azul, una imagen como sacada de un sueño, que sin embargo casi nadie conocía. Según los documentos oficiales, la ceremonia en Jamaica fue meramente simbólica. La boda real tuvo lugar en el juzgado y nadie de su familia fue invitado. En retrospectiva, este fue
el primer reflejo de lo que seguiría más tarde. 2 bodas, una legal y secreta, otra pública y perfectamente escenificada. Meghan Markle dominó el arte de mostrar una cara y vivir otra. Ella tomó el apellido de Trevor y se convirtió en Rachel Meghan Michael Engelson. Pero cuando se casó con el príncipe Harry, este nombre desapareció de los documentos. ¿Lo recuperó alguna vez? ¿Lo sabía el palacio? Esto plantea una pregunta que suena como sacada de una escena judicial. Cuando caminó hacia el altar con Harry, todavía era Engelson en el papel. El problema no eran solo los documentos. Era un patrón de secretismo, de creación de nuevos mundos antes de que los viejos se completaran, de creación de nuevas versiones de sí misma que se ajustaran al momento. Una actriz, una filántropa, una duquesa. Pero detrás de cada versión quedaba algo no dicho, un sello invisible. Para Thomas Markle, el certificado de matrimonio judicial no era solo un pedazo de papel. Era la prueba de que su hija podía reescribir la realidad y sonreír al hacerlo, como si nada hubiera pasado. Cada historia existía en 2 versiones. Una versión para el público y otra que se susurraba en la oscuridad cuando las luces se apagaban. Ante el público, Meghan Markle era una duquesa independiente, una chica que luchaba contra la adversidad, que encontraba el amor y escapaba de la sombra. Pero según la versión de su padre, esas sombras nunca desaparecieron. Fueron creadas. Se acumularon con cada mentira, cada foto escenificada, cada matrimonio secreto, cada pasado borrado. Cada detalle se unió para formar lo que Thomas Markle llama el fraude de la boda real. Un espectáculo que fue diseñado para que pareciera perfecto, sin importar a quién hiriera. Hoy, a su avanzada edad, Thomas Markle dice que teme que el tiempo se acabe antes de que la verdad salga a la luz. Hay secretos que son demasiado pesados para revelarlos en vida, pero su advertencia es clara. No creas en todos los cuentos de hadas brillantes. Hay historias que se pulen tanto que ocultan las grietas. El mundo ha visto un brillante romance real, pero según sus palabras, fue una obra de teatro, una obra que borró su imagen, reescribió la historia y convirtió la vida real en un guión. Lo aterrador no es solo lo que Thomas afirma que Meghan Markle ha hecho, sino también lo fácil que el mundo creyó esta narrativa. Cuando una historia está tan perfectamente escenificada, la verdad pierde su significado. Solo la imagen cuenta. Y mientras el padre que una vez sostuvo la pequeña mano observa desde la distancia, una pregunta siempre resuena en su voz. Si pudieron mentir tan fácilmente sobre mí, ¿sobre qué más están mintiendo? Entre los focos y los objetivos de los paparazzi, la relación entre Thomas Markle, Meghan Markle y Doria Rlind se volvió tan compleja que apenas podía describirse. Para Thomas, el dolor no era solo que lo convirtieran en el hazmerreír ante el mundo entero. También era la sensación de ser excluido deliberadamente de la vida de su hija. No solo veía a Meghan como una hija, sino también como una estratega refinada que calculaba cada paso para borrar su presencia y, en cambio, colocar la imagen de Doria, su madre, como el único punto de anclaje para el público. En los recuerdos de Thomas, Meghan era una chica que anhelaba el reconocimiento, que tenía sed de amor y atención, pero al mismo tiempo sintió una distancia invisible, en la que el amor paterno se separó por los cálculos y las decisiones de los adultos. Doria Ragl, una madre que parecía gentil y amable, se convirtió en la aliada en la construcción de la narrativa pública, lo que hizo que Thomas se sintiera tanto traicionado
como impotente. No podía contactar a su hija, no podía participar en los grandes momentos, porque todo ya estaba escenificado. Thomas tomó nota meticulosamente de cada aparición de Doria. Vio en ella una imagen de serenidad al mismo tiempo, pero más aguda y decidida de lo que el mundo exterior suponía. La distancia entre él y su hija no era solo geográfica o de salud, sino un conflicto de poder dentro de la familia. ¿Quién controlaba la historia? ¿A quién se le permitía aparecer? ¿A quién se le permitía ser visto? ¿Y quién tenía que desaparecer? Cada acción estaba asociada a un papel. Cada decisión con la imagen que Meghan Markle y su madre querían presentar al mundo. A los ojos de Thomas Markle, la soledad de un padre no consistía en la falta de noticias o llamadas. Se formó a través de los días en los que estuvo de pie junto a un buzón vacío, mientras el mundo lo convertía en el hazmerreír, y a través de la constatación de que el amor familiar podía ser consumido por la estrategia y el poder. Cada aparición de Doria al lado de Meghan, cada historia contada por los medios de comunicación, le recordaba que la posición de un padre en la vida de Meghan Markle ya no era algo natural. Pero Thomas Markle no solo vio la complejidad de su relación con Meghan y Doria, sino que también vio un espejo de sí mismo. Se preguntó si este dolor no era también una lección sobre el poder, sobre la forma en que los seres queridos pueden utilizar los sentimientos para alcanzar sus objetivos. El amor paterno, en su opinión, ya no era solo ternura u orgullo. Se había convertido en parte de un guión, parte de un juego en el que no podía elegir. Para Thomas, la historia familiar no era una sucesión de momentos cálidos o tristes. Era una cadena de decisiones estratégicas en la que él estaba al margen, mientras Meghan y Doria creaban una imagen perfecta ante el mundo. E incluso si este dolor podía permanecer oculto, la herida seguía ardiendo. Un padre, una hija, una madre. 3 papeles en una historia en la que el público solo veía el lado brillante, pero no las profundas sombras que había detrás. Para Thomas Markle, la relación con Meghan no era solo una historia familiar, sino una lucha entre la privacidad y la imagen pública. Cada sonrisa, cada foto y cada discurso público se convirtieron en una capa que los separaba de su hija. A los ojos del público, Meghan Markle, la duquesa independiente, era un modelo de fuerza, elegancia y superación de prejuicios. Pero a los ojos de Thomas, cada uno de estos vencedores se construyó sobre un silencioso sacrificio de su persona, de un padre que fue borrado de la imagen de la vida de su hija. Vio al público como testigos pasivos, cautivados por el brillo y el resplandor, sin reconocer las sombras. Las fotos de los paparazzi, las sonrisas apresuradas y los informes selectos de los medios de comunicación no solo distorsionaron su imagen, sino que lo colocaron en el papel del villano, mientras que Meghan obtuvo el papel de la heroína. Una chica que superó la adversidad, que encontró el amor y que alcanzó la felicidad real. Thomas Markle sintió estas contradicciones con claridad. Él era la realidad, los verdaderos sentimientos y el sufrimiento. Pero a través de los medios de comunicación y el público se convirtió en entretenimiento. Su hija Meghan, en cambio, apareció como una figura perfecta, cuidadosamente escenificada. Cada momento calculado para complacer al mundo y ocultar verdades incómodas. Esta tensión le hizo preguntar si el mundo podía aceptar una historia tan perfectamente construida. ¿Dónde está entonces el límite entre lo real y lo falso?
entre el amor verdadero y el poder de la imagen? En cada paso, en cada decisión de Meghan Markle, Thomas vio una notable sofisticación. Su hija no solo sabía cómo utilizar la compasión y la simpatía del público, sino también cómo ocultar los conflictos familiares y convertirlo a él, el padre biológico, en un extraño. Cada noticia, cada foto que se difundía en las redes sociales, dibujaba la verdad solo desde un ángulo. Su hija era la princesa, él era la sombra detrás de la luz. Pero para Thomas Markle, ningún truco y ninguna puesta en escena podían ocultar por completo las grietas. Sintió la soledad, el dolor y la profunda impotencia. Un padre que veía cómo su hija crecía, lograba todo lo que siempre había soñado para ella, pero que estaba excluido de ese camino. Y precisamente esta exclusión, en su opinión, aclaró la estrategia que Meghan Markle había pecado. Una persona que podía tanto dominar el poder como ocultar los lados oscuros de la vida privada y cuya imagen pública se convirtió en lo más perfecto. Para Thomas, esto ya no era una historia sobre la fama o la imagen. Era una historia sobre el poder y la verdad manipulada, sobre cómo los sentimientos familiares se convirtieron en parte de un guión público, en el que el orgullo, el dolor y el amor paterno se convirtieron en detalles de una refinada obra de teatro cuyo escenario solo él veía. Cuando miraba hacia atrás a todo el viaje, desde los días en que Thomas Markle estaba de pie junto al buzón vacío hasta las fotos de los paparazzi que dieron la vuelta al mundo, se dio cuenta de que su historia familiar no era solo personal. Se había convertido en una obra de teatro global, en la que el público era testigo, y él, el padre, un personaje secundario al que el mundo apenas prestaba atención. Se preguntó si la verdad todavía tenía algún significado cuando una historia estaba tan perfectamente escenificada, cuando cada palabra, cada imagen, cada acción se seleccionaba para crear la imagen de una chica que superó la adversidad, mientras que el padre era avergonzado. En el corazón de Thomas Markle, el dolor no era solo la pérdida de la hija. Era la sensación de ser borrado, de perder el derecho a participar en la vida de su hija, de ser visto, pero no reconocido. Pero en medio de todas estas sombras envió un mensaje. Las historias que vemos en la red, en los medios de comunicación o en la pantalla, no siempre son toda la verdad. ¿Verdad? Hay grietas, lagunas y secretos que solo los implicados sienten. Y Thomas Markle quería que los espectadores entendieran que detrás de cada sonrisa radiante, cada mirada en los medios, hay innumerables historias no contadas de amor, pérdida y sacrificio. Enfatizó: no mires solo la imagen o la historia que se cuenta. Mira más profundamente. Haz preguntas y encuentra tu propia verdad. Y precisamente desde esta perspectiva quería compartir su experiencia, no para desprestigiar a su hija, sino para que todos vieran la imagen completa, donde el amor, el dolor y el poder se entrelazan, donde un padre amaba profundamente a su hija, pero fue consumido por la luz y expulsado. Y aquí está su mensaje para ustedes, los espectadores. Si quieren descubrir más historias no contadas, obtener una visión más profunda de las personas, las familias y la verdad detrás de los eventos escenificados, entonces suscríbanse al canal, activen la campana para no perderse ningún video y compartan su opinión en los comentarios. ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Thomas Markle? ¿Qué piensan sobre cómo los sentimientos familiares pueden ser influenciados por la fama y el poder?
Porque como él dice, solo la imagen, la historia y tu observación te ayudan a reconocer la parte verdadera de la historia. Y solo cuando los espectadores comienzan a hacer preguntas, los secretos ocultos tienen la oportunidad de salir a la luz.